Saludos y bendiciones para ti y con toda tu familia, y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Y te doy la bienvenida a mi canal y gracias por ver el video de la exposición de la palabra de Dios de parte de mi persona. Puedes compartirlo con tus contactos, con todo el mundo. No tienes que pagar nada por compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos, para toda la humanidad. Al igual también a Jesucristo y la salvación de todas las almas es para todos. Todo el que quiere agradar a Dios, el que ya no quiere seguir pecando contra Dios. La salvación se recibe mediante Jesucristo, por gracia y por fe, creyendo en Él y pidiéndole perdón por todos nuestros pecados y recibiendo a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, que sea nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Si lo haces de todo corazón, Dios te recibe en su reino. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y agradezcámosle a Dios Padre que haya un camino de salvación, que es Jesucristo. Él ha puesto a todos a nuestra disposición, que recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Al igual también pedir perdón a cada uno de las personas que les hayamos hecho daño, de una y de las mil formas que podemos hacer, así como un mal de ojo. Eso ya es pecado ante los ojos de Dios. Y si le has dicho a alguna persona inútil, ya estás en contra de Dios, porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ninguno de nosotros, o sea, toda la humanidad, ninguno debe odiar o repudiar. Amén. Y si tú, padre o madre de familia, le has dicho a tu hijo, eres un inútil, ya te mereces el infierno, porque estás apagando el espíritu que tiene en su ser, que Dios le dio. Y aunque los hijos es una bendición de Dios, pero a la vez también Dios te manda a que le inculques o le enseñes la palabra de Dios. Dios es quien da y Dios es quien se los lleva. Así que, padre y madre de familia, educa a tus hijos conforme a la palabra de Dios, para que sean personas de bien en esta sociedad maligna y perversa, que
Se están perdiendo los buenos valores, lo moral. No estoy diciendo que la salvación consiste en los valores, son necesarios, y lo moral son necesarios. He dicho en otros videos de la exposición de la palabra de Dios que, a mi entender, ese es como un pequeño freno para que no nos comamos unos a otros. No me refiero al canibalismo, sino para que no nos matemos unos a otros. Es eso. Porque el pecado está en nosotros. El odio está en nosotros. La envidia cuando vemos que otra persona, cómo progresa en lo económico o en algo. Así como hay muchas personas que ven que es una... como ya he tocado el punto acerca de lo moral, que es una... tiene buenos valores la persona, respeta a otros, y en lo moral. Y la persona que no es moral, hasta le quiere hacer daño. Él no está contento de que vea a otra persona contenta, feliz. Así como la persona tiene envidia, se enoja, quiere que estén también igual como él. Hay muchos son así. Y ese es por el pecado que está en nosotros. Y todas las respuestas a lo que nos aqueja en esta sociedad está en la palabra de Dios. Todas. Así que también te insto a que leas la palabra de Dios. Ahí encontrarás todo lo que necesitamos. De cómo seguir adelante. Para seguir progresando en todas nuestras áreas de nuestra vida. No solo en lo económico, también Dios nos manda que cuidemos nuestra salud, pero la más importante es la salvación de tu alma. Que tu alma sea próspera en lo espiritual. Que conozca los misterios de Dios que está en la palabra de Dios y de cómo ser salvo. Todo ello está en la palabra de Dios. Ya que Dios nos hizo seres espirituales, necesitamos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios para estar fortalecidos y seguir adelante en medio de toda mala circunstancia, ya sea que lo hayamos causado o ya sea una prueba que Dios nos está haciendo pasar. Amén. Hoy en este día voy a estar exponiendo el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 4. En este capítulo, los primeros versículos, habla acerca de la tentación de Jesús con el diablo, con Satanás. Él es quien nos pone tropiezos para nuestro diario vivir, de estar en paz y de que la salvación se encuentra solamente a través de Jesucristo. Él no quiere que conozcas el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ya que él perdió el cielo y va a ser condenado. No quiere irse solo, quiere llevarse más humanos, así como la tercera parte de los ángeles están con él y van a ser atormentados después de que, bueno, ya han sido juzgados. Cuando venga Jesucristo por segunda vez y se lleve su iglesia, o sea, los creyentes de Jesús, los seguidores, los que quisieron agradar a Dios, se los lleve
entonces Satanás va a ser lanzado al infierno, o lago de fuego también, así se llama, lago de fuego. Él, los ángeles y los demonios. El infierno fue hecho para ellos, no para nosotros. Pero toda aquella persona que rechaza, de una forma automáticamente ya está prefiriendo mejor el infierno. Así que la puerta de la gracia aún sigue abierta. La puerta de la gracia de Dios aún sigue abierta. Ponte a cuenta bien con Dios hoy en este día. La salvación de tu alma no la pospongas para mañana. Hoy es el día de la salvación de tu alma. Mañana puede ser demasiado tarde. Como a veces decimos, no sabes si vas a despertar o no, o te quedes dormido para siempre. En otras palabras, te mueras en tus sueños y hasta ahí llegaste. Y después te lamentes cuando estés en el infierno. Yo no soy ninguna persona mejor que otras. Todos somos imagen de Dios. Y proclamo y expongo la palabra de Dios para que aprendas de la palabra de Dios. Todos podemos aprender de la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios y los propósitos y los caminos que Dios tiene para cada uno de nosotros. También Dios lo sabe, que entre más busquemos de Dios, Él nos va a ir mostrando. Cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho nacer para un propósito en esta tierra, pero lo más importante es la salvación de tu alma. Amén. Ahora sí comienzo a leer el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 4. Voy a leer todo el capítulo y después comenzaré a darle la interpretación y de los acontecimientos que le aconteció a Jesucristo. Algunas partes no necesitan explicación, hay otras partes que sí. Y yo solamente les mostraré lo que Dios me ha enseñado. Aún sigo aprendiendo. Tu palabra, oh Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y voy a leer la palabra de Dios en la versión Reina Valera revisada 1960. Y de antemano les digo que quizá use otras versiones también para mejor entendimiento, para mí y para ustedes. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Jesús respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá la persona. Aquí hombre no se refiere solamente al hombre como nosotros, no, sino toda la humanidad, también para la mujer. No solo de pan vivirá la persona, podemos decir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que salió de la boca de Dios? La palabra de Dios, que Dios le dictó a aquellos varones santos a través de toda la iglesia, desde el principio de la creación. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en las regiones de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Bueno, un pequeño resumen de todo este capítulo es los primeros versículos. Habla acerca de la tentación de Jesús, que Satanás podríamos decir, le puso trampas para que desobedeciera a Dios, así como la mayoría de nosotros desobedecemos a Dios en sus mandamientos, que no lo ha hecho. Mi persona muchas veces, y aún a veces fallo, y pues me da vergüenza de fallar con Dios, porque ya no quiero seguir fallando, aunque Dios aún tiene misericordia de mí. Nada más que cada vez que uno recaiga en algún pecado,
Dios nos manda en su palabra que nos acerquemos otra vez, no importa aunque hayamos fallado. Él es misericordioso, aunque también hay otras partes que dice la palabra de Dios. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y eso es de espantarse también. O sea, de no tomar a la ligera la palabra de Dios. Aunque también está su misericordia y su gracia. No hay que abusar de ella. Amén. Ahora sí comienzo a dar la interpretación y el entendimiento a estas escritoras en el libro del Evangelio de Mateo capítulo 4. Toco algunos puntos acerca del otro capítulo, el capítulo 3. En el capítulo 3 las últimas versículos habla acerca de Jesús bautizándose. Y que, mejor lo leo, los últimos versículos del capítulo 3. Cuando fue bautizado, dice, Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el final, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, por lo que estaba obedeciendo el Hijo de Dios, o sea, Jesús o Jesucristo. Dios Padre se complacía en que lo obedeciera. ¿Qué padre de familia no le agradará que le obedezcan a sus hijos? Hermosísimo. Así como con los jefes, que su trabajador le obedezca en todo y atento. Así también Dios se agrada en que lo obedezcamos, sus mandamientos y su palabra. Y aquí Jesús al obedecer en bautizarse, aunque no tenía necesidad de bautizarse, él no tenía pecado, pero estaba participando con nosotros, que somos pecadores. Y lo hizo, como decía Juan el Bautista, diciéndole, ¿cómo es que tú vienes a mí a que te bautice? Si yo necesito que me bautices tú. Bien, esa es una verdad que estaba diciendo Juan. Pero Jesús dice que deje ahora que de una forma es necesario, tiene que hacer eso para darnos ejemplo a nosotros. Amén. Y después que lo bautizó, lo sumergió en el agua, los cielos se fueron abiertos. En los otros evangelios, creo que es Juan el Bautista que se da cuenta cuando se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma y viene sobre Jesús. Y después de ahí lo manda para el desierto para ser tentado. Es una continuación aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Así es. Y ahora sí, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Uno de los puntos que debes entender a ti, mi hermano y hermana en Cristo, o si todavía no conoces de la palabra de Dios, a mi entender, sí, aquí en este caso, Jesús sí fue tentado, pero Él era sin pecado, porque nos estaba representando a todos nosotros, la humanidad pecadora. Se hizo como pecador, mas no era pecador. Ya que Él sabe que el enemigo no nos va a tentar cuando busquemos la presencia de Dios, en querer agradar a Dios, en obedecer sus mandamientos. En otros pasajes tocan esos puntos, que ahora en este momento no tengo esos puntos y versículos. Como dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay otras versiones que dice pruebas, pero las pruebas esos son para nosotros. Pero a la vez también Satanás nos tienta conforme a nuestros malos deseos. Vuelvo a leer el versículo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este ayuno no tenía que hacerlo Jesús, así como cada uno de nosotros, un creyente en Cristo, un seguidor, el que quiere agradar a Dios. También debemos de ayunar. Eso es individual. Eso te mostrará Dios para ti si te insta en ayunar 40 días. Mas no como Jesús, 40 días y 40 noches. Porque Él era un varón, diría, perfecto. En otros pasajes dice que Él es el segundo Adán. Tiene ese título. Ya que nuestro primer padre falló, ahora el segundo Adán, que es Jesucristo, no falló. Amén. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una de las cosas que va a hacer diablo, Satanás, o como quieran llamar, o para ti, mi paisano, como decimos, el cuerno. No, él no tiene cuernos. Él fue un ángel hermoso, no tan hermoso como Jesús, pero fue un ángel hermoso. Era el que dirigía las alabanzas para Dios. No es que Dios necesitara de nosotros, sino porque Dios es amor y quiso mostrar su amor, nos hizo a nosotros. Amén. Ese es uno de los propósitos de Dios. Retomo otra vez algunas palabras como decía. Una de las cosas que va a hacer Satanás en contra de tu persona, de tu vida, él no ve tu rostro, como es si eres guapo o algo así, no. Él ve lo que hay en tu ser.
el espíritu de vida que Dios te ha dado. Ya que Él perdió su lugar en el cielo, no quiere que ocupe su lugar, porque Él estaba ocupando. Y por su orgullo, rebeldía, fue desechado. Así que toda aquella persona orgullosa y rebelde y no se arrepiente de sus pecados, va a ser desechado por Dios. Tienes que acercarte con Dios con humildad, con sencillez de corazón. Y Satanás va a hacer a que odies a Dios, como la mayoría de la humanidad lo hace. Y te va a tentar con muchas cosas que son pecado en tu vida. Te puede inducir a la codicia, a placeres carnales, sin que te cases. Eso llega a ser pecado de adulterio y fornicación, entre otros. Te va a atacar cuando no tienes a Dios, aún estando con Dios también. Y si ve que hay una oportunidad de hacerte recaer, lo va a hacer. Así trabaja Él. Así como los ladrones, que cuando ven a una persona de la tercera edad, sabe que está débil, se abalanza sobre aquella persona. Y es lo que hará si no buscas de Dios. Hará de miles formas Satanás para que no te acerques a Dios, a que no leas la palabra de Dios, para que no conozcas la verdad de Dios y te vayas con Él. Así que te insto a ti, dama, a ti, varón, lee la palabra de Dios. Si los ángeles que estaban en la presencia de Dios fueron engañados, ¿cuánto más nosotros, que somos humanos? Somos peor que los ángeles. Los ángeles tienen poder, nosotros no. Pero si Dios está con nosotros, también nos fortalece. Amén. Muchos de mis hermanos y hermanas en Cristo que dan estudios, he escuchado de estos pasajes que dicen que Satanás conocía que iba a venir Jesús a redimirnos a cada uno de nosotros. Y en estos pasajes muchos dicen que Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz del Calvario, porque si no moría, entonces no nos iba a poder redimir a cada uno de nosotros, porque es su sangre que nos limpia de todo pecado, cuando creemos en Él de todo corazón, y lo hacemos nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, y le decimos que limpia nuestros pecados con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Aquí muchos de mis hermanos, vuelvo a recalcar, dicen que es lo que estaba tratando Satanás, de que no fuera Jesucristo a la cruz. Pero Dios es sabio, más que todos nosotros, y cumplió su propósito en poder salvarnos a toda la humanidad. A veces sentirás pensamientos como si pensaras tú en querer hacer algo como algo noble,
Pero no todo es noble lo que pensamos noble ante los ojos de Dios. No podrás distinguir si no estás en los caminos de Dios, si no te has arrepentido de tus pecados y no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. No podrás discernir entre el bien y el mal. Y todo eso está en la palabra de Dios. Como decimos ese dicho, tomo esas palabras de aquel cantante, hay cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Y ahora en este tiempo muchas cosas consideran buenas siendo malas. Uno de los ejemplos es el aprobando leyes de poder vender las sustancias ilícitas. Esas son cosas malas. Supuestamente los gobernantes nos están haciendo el favor, supuestamente, y eso no es cierto. Así como el cigarrillo. Muchos varones creen que ese es lo bueno. Si fuera lo bueno, entonces ¿por qué después te da la enfermedad del cáncer? Ahí te puedes dar cuenta, a ti dama, a ti varón, que estás en el engaño. O como las bebidas alcohólicas. Yo conozco por experiencia eso. Un dolor de cabeza cada domingo. O los sábados cada vez que me emborrachaba. Supuestamente ese es lo bueno. O como las fiestas. ¿No te has preguntado entonces si fueran buenas? Entonces ¿por qué hay violencia, acuchillamiento, muerte? Unos llegan al hospital, otros al panteón y otros a la cárcel. ¿Cómo le puedes llamar eso bueno? Si lo que causa es pérdidas familiares. Así como muchos varones o conocidos nuestros que son usados por Satanás y los demonios, plantando pensamientos en nuestros corazones sin darnos cuenta. Así como aquel varón que induce a otro varón o joven diciéndole vamos a hacer travesuras. Y cuando dice ya sea un niño, no, a mí no me gusta. Y lo que dice el niño, ¿a poco tus padres te golpean? Esas palabras vienen de manipulación. Y quien lo hace manipular es la siembra que ha hecho Satanás en la mente de aquel niño. Así como los videojuegos, de eso de matar. No son juegos ingenuos. Padre y madre de familia, ¿qué ven tus hijos? Ten por cierto que en el futuro tendrás tu cosecha. ¿Qué mejor cosecha, buena cosecha conseguirás si les enseñas la palabra de Dios? Amén. Vuelvo a leer desde el versículo 1 para que entendamos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, él es el que tienta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, Jesús lo podía hacer. Es Dios. Junto con Dios Padre y Espíritu Santo, ellos fueron los que hicieron lo que ahora vemos. El sol, la luna, las estrellas, el universo, las galaxias, los cometas, todo ello. Dice, vuelvo a leer el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tentándolo a que hiciera algo que Dios Padre no le ha mandado. Así hay muchos niños que inducen a otros niños a hacer cosas, a hacer maldades. Y los padres ni en cuenta. No saben que su hijo anda en malas andanzas, haciendo bullying. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió, o sea, Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo de comida física nosotros nos alimentamos, claro que no. También de comida espiritual, que es la palabra de Dios. Porque nuestro espíritu necesita comida espiritual, palabras espirituales, que es la misma palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, o la persona, podría decirse así. No solo de pan vivirá la persona, hombre y mujer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque toda la palabra de Dios salió de la boca de Dios. Y los varones santos que lo escribieron para toda la humanidad está aquí, que es la Santa Biblia. Vuelvo a leer el versículo 4. Él respondió y dijo, o sea, Jesús respondió contestándole a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno de los puntos que quiero recalcar también en estos pasajes, no quiere decir que todo lo que aparece en así como está escrito, no es que hayan sucedido así exactamente, sino que son pensamientos, como he dicho. Satanás siembra la maldad, ¿sí? Ya que nosotros llevamos la maldad, es más fácil que lo ejecutemos. Pero si Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, no nos engañará fácilmente. Amén. Y aquí son pensamientos que Satanás ponía en el corazón de Jesús. Y contrarrestaba ese pensamiento conforme a la palabra de Dios. Ahora, este pensamiento que hizo Jesús es cuando Satanás le dijo que convirtiera la piedra en pan. Fue un pensamiento, ya que Jesús conocía los libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y este pasaje está escrito en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir a ver para allá. Libro de Deuteronomio, capítulo 8.
Dice así, libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En este pasaje es cuando el pueblo de Israel y sus 12 tribus ya habían salido de Egipto y estaban cruzando el desierto. Les estaba enseñando que no solamente de, como he dicho, no solo de comida física, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que aquellos santos varones que Dios escogió para que escribieran su palabra, y después nosotros lo tomáramos también para toda la humanidad. Amén. Entonces, al leer Jesús esas escritoras, le puedo contestar. Porque gloria a Dios. Así que vuelvo a recalcar otra vez. Así que por esa razón hay que leer la palabra de Dios para contrarrestar todo mal pensamiento. Amén. Bueno, hasta aquí mi parte, la exposición de la palabra de Dios. Otro día seguiré exponiendo este mismo capítulo. Hoy llegamos hasta en el versículo 4. Y insto a ti, mi hermano y hermana en Cristo, a ti dama, a ti varón, que ores por mí para que Dios me siga enseñando y revelando su palabra para conocer las verdades de Dios. Amén. Bendiciones.